me voy a rendir y voy a luchar por mi hija. ¡Viva, la quiero! ¿Cómo me la quitaron a mí de esos baños? Ahí están las cámaras que grabaron todo. Y no lo quieren regresar. La noche del jueves 19 de enero, una familia paró el tránsito en la central de transferencia modal de Indios Verdes, uno de los más importantes nodos de movilidad del área metropolitana. Exigían la localización de un adolescente de 16 años que desapareció mientras su madre entraba a un sanitario público. El sábado 21, es decir, 2 días después, se reportó que la joven había aparecido con signos de violencia en un parque del municipio de Nezahualcóyotl. Reportes periodísticos de diferentes medios hablan de que fueron los vecinos de la zona quienes la auxiliaron hasta que llegó una patrulla y una ambulancia, e incluso una entrevista televisiva con la oficial Itzel Álvarez coincide con este relato. La versión incluso fue difundida por el presidente del ayuntamiento de Neza, el morenista Adolfo Cerqueda. Vicente Ramírez, director de la policía de ese municipio, dijo al Universal que la menor había declarado que fue llevada contra su voluntad a un lugar donde había más niñas y mujeres cautivas. La Fiscalía de la Ciudad de México estuvo trabajando en el caso y fue el miércoles 27 de enero cuando el vocero Ulises Lara dio un informe donde aseguraba que el adolescente se había ido por su propio pie y había pasado el día de su presunta desaparición en diferentes lugares de la zona metropolitana. Luego de una exhaustiva investigación a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, en la que participaron agentes de la Policía de Investigación, personal ministerial, peritos, el Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención, GEBRI, y la Comisión Local de Búsqueda, fue posible establecer que la ausencia del adolescente fue voluntaria y no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente. Lara se apoyó en videos de cámaras de vigilancia para decir que el adolescente incluso había estado en el centro de la capital con integrantes de una colectiva y que había pasado la noche con ellas en un domicilio en el Estado de México. Además, añadió que ninguna mujer había sido privada de su libertad en el centro de transferencia modal Indios Verdes, aunque en estos días ha habido diferentes denuncias en redes sociales de hechos delictivos ocurridos contra usuarios del transporte público en este punto. Como lo señalamos en días pasados, el Ministerio Público no tiene documentado ningún caso en el que alguna niña, adolescente o mujer haya sido privada de su libertad en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos de este tipo en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas aledañas. Por ello insistimos en hacer un llamado a la ciudadanía a no prestar atención a falsas versiones o rumores sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opere en la zona con ese modus operandi. El vocero de la Fiscalía aseguró que la joven refirió a las integrantes de la colectiva que visitaría a alguien en esa, cerca de donde fue localizada. A pesar de que el adolescente regresó a casa y que afortunadamente no es una cifra más de la crisis de desapariciones por la que atraviesa nuestro país, su regreso ha sido tomado a mal, como si los recursos oficiales y no oficiales desplegados para su búsqueda hubieran sido un desperdicio y el caso un timo. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuál es la realidad en el paradero de Indios Verdes. ¿La Fiscalía está informando o revictimizando? Y sobre todo, ¿cuál es el papel de los medios al informar este tipo de situaciones? Podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para entender los alcances de la búsqueda y las desapariciones de menores, platicamos con Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Estimado Juan Martín, muchas gracias por participar con nosotros hoy en Tribu Política para que nos cuente desde su perspectiva cuál ha sido la narrativa que ha llevado a cabo la Fiscalía Capitalina sobre esta investigación ocurrida en el paradero de Indios Verdes. Sí, mira, lo primero que tenemos que insistir es que esta investigación no está cerrada. Creo que la narrativa que ha usado la Fiscalía pareciera que ya la están dando por concluida, pero esto, salvo que
se confirme, lo cual sería incorrecto, debemos de asumir que es una investigación en curso. Y esto tiene varias implicaciones. Primero, es muy delicado que la propia Fiscalía filtre información de la carpeta, lo cual es ilegal. Es muy delicado que la narrativa de esta investigación apunte a la criminalización de la niña y específicamente que no se estén respondiendo temas que la propia autoridad informó. Por ejemplo, un hombre que se la lleva. Esto fue dicho por la propia autoridad a través de las filtraciones. También autoridades de Ciudad de Nezahualcóyotl refirieron que encontraron a la niña desnuda y sujeta de pies y manos. Y tercero, muy preocupante, que le estén atribuyendo a la niña tal nivel de elaboración y perversidad para armar esto sin tener una investigación completa. Esto, lamentablemente, lo que nos muestra es este patrón recurrente de prácticamente todas las fiscalías de, en los casos mediáticos, hacer un manejo político y criminalizar a las víctimas. Y en este sentido, insistir nuevamente en el acto ilegal de estar filtrando información a través de pseudoperiodistas para, a través de estos personajes en redes sociales, atacar a la niña y generar una avalancha de odio en su contra. Y esto, además de incorrecto, trastoca nuevamente con las obligaciones que tienen las autoridades de protección a esta niña. ¿Qué ocurre con este caso, Juan Martín? Vemos que hubo una respuesta inmediata para que las autoridades dieran a conocer los avances de esta investigación. Pero, ¿qué pasa con las demás investigaciones que están relacionadas con desapariciones y que lamentablemente siguen abiertas? Mira, creo que hay que reiterar la felicitación a la familia por la respuesta inmediata que tuvo, la toma de calles, el llamado a la opinión pública que afortunadamente fue empática y viralizó el caso, la cobertura muy amplia que hicieron los medios de comunicación. Y esto permitió lo que es muy raro, y es ver a las autoridades trabajando de forma coordinada y eficiente. Y esto es buena noticia, es decir, sí hay capacidad instalada en las autoridades para coordinarse, para trabajar eficientemente, para localizar a las niñas y niños desaparecidos. Lo que es muy lamentable es que sea solo en casos de alto impacto público y sobre todo por cálculos político-electorales. Esto, por supuesto, es reprobable. Por ello es que tenemos que insistir en el llamado a las autoridades de la Ciudad de México a que el mismo entusiasmo que han colocado para coordinarse, para aplicar el protocolo, porque esto es muy importante decirlo, lo que hicieron no es extraordinario, no es que lo hicieron específicamente para esta niña, es lo que el protocolo adicional de búsqueda que está en la Ley General de Desaparición establece. Solamente cumplieron con la ley. Entonces, 1,304 niños y niñas que hasta este momento están desaparecidos no tuvieron este privilegio de que las autoridades trabajaran con el protocolo, que fueran eficientes y que se articularan. Así es que necesitamos que este entusiasmo demostrado se aplique para localizar a los 1,304 niños y niñas, sobre todo mujeres adolescentes que siguen desaparecidas en la Ciudad de México y que multiplicaron exponencialmente desde 2018 a la fecha. El dato es contundente. Al inicio de esta administración de la Ciudad de México en 2018, solo existían 200 casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes. Actualmente tenemos 1,304. Es decir, fueron 500% el incremento desde 2018 hasta este momento, y precisamente por eso es que necesitamos este entusiasmo para localizarles, porque hay capacidad instalada y se demostró que es posible lograrlo. ¿Existe un cambio en el actuar de las autoridades tras esto? ¿Cómo podemos detectar otros modos en los que grupos criminales actúan para llevar a cabo un delito tan preocupante para nuestro país como lo es la trata de personas? Mira, es muy importante insistir que este caso, con un final positivo de encontrar a la niña y de acuerdo al dicho de la autoridad de no haber sido víctima de algún delito, no anula las denuncias que han surgido en redes sociales de mujeres que han sufrido varios tipos de acoso, intentos de secuestro y otras expresiones de violencia en el paradero de Indios Verdes. Es conocido que es un lugar peligroso y que no solamente para mujeres, fundamentalmente para ellas, pero en general. Entonces esto no cambia la realidad. Segundo, no cambia que seguimos teniendo desapariciones de niñas y adolescentes en la ciudad, de las cuales 1,304 siguen desaparecidas.
y no cambia tampoco las omisiones que ha tenido las autoridades de la ciudad para poder prevenir estas formas de violencia y muchas otras. Ahora, es muy importante en esta misma perspectiva recordar que los grupos criminales siguen operando en nuestra ciudad, en el Valle de México, y que estos 1,304 niños y niñas desaparecidos son expresión del crimen. Y en tanto las autoridades evadan su responsabilidad haciendo cálculo político y dando a entender que las niñas que desaparecen lo hacen por motivos familiares o que se están desperdiciando recursos porque se les busca, esto no solamente es una grave violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición, sino es un muy mal mensaje para todas y todos, porque significa que si nuestros casos no son políticos, no son mediáticos, estamos destinados a que nadie nos busque. Me refiero de las autoridades, que es su obligación. Por ello es que tenemos que recordar que la evidencia, todo lo documentado a nivel federal, los organismos internacionales y trabajos periodísticos dan cuenta de la relación directa que existe en desaparición de niñas, especialmente mujeres, adolescentes y jóvenes, con redes de macrocriminalidad que incluyen autoridades. No seguir la línea de investigación en este y en otros casos implica omisión y complicidad que solo beneficia a los grupos criminales y a la impunidad que hay en estos crímenes. Para terminar, estimado Juan Martín, ¿cuál es su perspectiva en el actuar de los medios de comunicación para informar este tipo de problemáticas? Este caso vuelve a mostrar la diferencia entre el periodismo profesional y ético de aquellos que viven de los clics, la nota y pues las mentiras. Vimos, como ya es tradición del pseudoperiodista Carlos Jiménez, la filtración de información en complicidad con las autoridades de la ciudad para orientar la narrativa en contra de la niña. También miramos cómo grupos de interés que por algún asunto llevaron esto a un plano político y lo sintieron como un ataque de cualquier índole política, lo orientaron también como esto y estarán sacando pues esta raja política, este hecho para politizarlo. Pero nuevamente quiero destacar aquí el trabajo del periodismo profesional que trabaja y que actúa con ética y que han cuidado la imagen, proteger su rostro, ya no usar su nombre. Y creo que esto es central, recordar que además en el momento en el que un niño o niña es desaparecida está la alerta Amber en su caso o la ficha de búsqueda con nombre y rostro, y ahí hay que hacer la máxima difusión. En cuanto el niño o la niña es localizado en cualquier condición, inmediatamente tenemos que referirnos a ellos como lo establece la Ley General de Derechos de Niños y Niñas y la Ley de Protección de Datos Personales, garantizando su privacidad, su imagen y sobre todo no revictimizando. Así es que creo que este caso va a volver a dejar muy claro para el público quiénes son o quiénes ejercen periodismo ético y profesional y quiénes solo viven del drama y del dolor de las víctimas. En 2018, la cifra de menores de edad desaparecidos en la Ciudad de México aumentó drásticamente. Según los datos oficiales, en 2019 desaparecieron 1,123 niñas, niños y adolescentes. Las jóvenes representan el 65% de esta población cuyo paradero es desconocido, y son especialmente vulnerables las del grupo de 15 y 16 años de edad. El paradero de Indios Verdes es una zona donde frecuentemente ocurren delitos, incluso desapariciones, ya sea ahí o en las colonias circundantes según los datos de la misma fiscalía. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta para platicar con la periodista Frida Mendoza, quien encontró datos delictivos sobre las colonias colindantes del Centro de Transferencia Modal Indios Verdes. Hola Frida, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros hoy para poner más contexto ante esta problemática que gira en torno a esta desaparición ocurrida en el paradero de Indios Verdes. Especialmente porque tú cuentas con una investigación en MX que revela que no es un lugar seguro como afirman las autoridades. ¿Qué ocurre en este lugar? Claro, pues mira, justamente en estos días para MX saqué una investigación a partir de datos de la misma Fiscalía, el Sistema de Información Estadística Delictiva, que tengo pues a partir de una solicitud de información, y crucé los datos de las 4 colonias que están colindantes al paradero de Indios Verdes. Las 2 más cercanas son Residencial Zacatenco y Santa Isabel Tola, y quedan más próximas Linda Vista y San Pedro Zacatenco. En estas 4 colonias
busqué datos tanto de trata como privación de la libertad, personas extraviadas o ausentes, y pues justamente contrasta con esto que ha dicho la Fiscalía, ¿no? De que no hay ningún delito relacionado, que el paradero de Indios Verdes es totalmente seguro. Y pues justamente de 2019 a 2022 encontramos que pues tan solo en estas dos de Santa Isabel Tola y Residencial Zacatenco hay alrededor de 10 carpetas de investigación por privación de la libertad. En Lindavista y San Pedro Zacatenco pues hay todavía más carpetas, y lo mismo pasa con el delito de personas extraviadas o ausentes, ¿no? Encontramos que en Santa Isabel Tola hay 7 carpetas por desaparición, en Residencial Zacatenco hay 4, y bueno, Lindavista hay 3, y San Pedro Zacatenco en esa no tiene. Pero bueno, pues justo lo que encontramos es este contraste, ¿no? Y busqué precisamente otros delitos relacionados con desaparición, además de trata, porque especialistas es lo que nos comentan, ¿no? Cómo se levantan las carpetas de investigación. A veces es por la falta de capacitación en los ministerios públicos, y que justamente esto deriva en que a veces los delitos se levantan por otras causas, ¿no? Entonces, justo es por eso importante hacer este cruce de datos y contrastar, ¿no? Pues lo que ha dado de versión oficial la Fiscalía. ¿Cómo estás viendo el manejo de la información que lleva a cabo la Fiscalía Capitalina en este caso, Frida? Donde vemos que ellos nos muestran una sola cara de la situación, pero de alguna manera tú haces un contraste con datos duros y con hechos sobre la realidad que gira en torno a esta investigación. Creo que justamente es muy delicado el manejo de la información por parte de la Fiscalía, tanto desde la hora en que lo anuncia, que lo hace pues casi a medianoche, señalan, ¿no?, que hay un respeto por la menor y por su familia, pero al mismo tiempo presentan pues toda esta información de la cual pues no sabemos si la familia fue notificada antes, y que pues es una menor de edad, ¿no? Y que es peligroso pues este tipo de revictimizaciones, porque pues la sociedad y la polarización que nos enfrentamos cae en un tema muy delicado, que es dejar de creer en las víctimas y de mantener como procesos más pausados tal vez, pero necesarios para comprender todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que justo al manejar la información así la Fiscalía, deriva en mucha desinformación y mucha especulación en la que al final de cuentas una menor de edad está siendo vulnerada, ¿no? Creo que es muy peligroso tanto como Fiscalía como los medios de comunicación, que tenemos que tomar en cuenta que se trata de una menor que estuvo desaparecida un tiempo de su familia. Ahorita la Fiscalía pues está presentando todo esto, pero creo que justamente hay que tener como mucha precaución, ¿no? Y precisamente pues en los elementos a como lo presentan, justamente es difícil de mantener una postura en la que puedas creer absolutamente todo lo que presenta la Fiscalía, y que también pues está el hecho de que no es la única menor desaparecida, ¿no? Creo que en los paraderos precisamente de Indios Verdes y en el metro generalmente nos encontramos con un montón de fichas, ¿no?, de alertas Amber, de menores, y que no son los únicos que no están con su familia, ¿no? Y que sea el motivo que sea, bien señalaban pues otros especialistas como de Redim y de derechos de la infancia, pues hay muchos menores que todavía se les está buscando, y sea cual sea el motivo por el que desaparecieron, sea por trata o sea por algún episodio de violencia familiar o cualquiera que sea el caso, creo que es muy importante darle la misma relevancia a todos los casos y que se haga el mismo despliegue, porque pues bueno, la Fiscalía muestra que hubo una serie de entrevistas, seguimiento en cámaras, que no nos muestran completamente en algunos periodos donde la menor estuvo desaparecida, pero todo este tipo de seguimiento pues debe de ser necesario para todos los casos de desaparición. Frida, para terminar, vemos que hace unos meses abordaste igual en MX otro análisis sobre los métodos que llevan a cabo las fiscalías a nivel nacional para revictimizar a las personas involucradas en casos mediáticos. ¿Por qué las autoridades recurren a estos métodos?
Creo que justamente lo hemos visto con muchísimos casos de, como bien dices, ¿no?, de violencia de género, en los que las fiscalías, bien señalaba desde meses antes el Observatorio Nacional del Feminicidio, que este tipo de declaraciones por parte de las fiscalías, sin tener como el debido cuidado al proceso de que ya se tienen identificadas a las personas y que ya sea que aparezcan vivas o que hayan sido asesinadas, el caso es que se les revictimiza aún después, ¿no? Y no se les deja ni siquiera descansar o procesar a las que están vivas y da una carta abierta a los agresores. Creo que esto bien lo han señalado muchas organizaciones y coincido. Creo que en estos casos, al mostrar que se toma como algo atípico la violencia de género, la desaparición, los feminicidios, se cae en un tema muy delicado, que es que las personas que sí agreden a sus parejas o familiares, o que pues simplemente, ¿no?, los agresores están viendo que hay impunidad, ¿no? O sea, que de algún modo siempre va a encontrarse una justificación hacia la víctima de por qué no estuvo, por qué se le mató, por qué se le violó. O sea, creo que ese tipo de cuestiones y acciones por parte de las autoridades, tanto de la fiscalía como por gobiernos, por ya sea cuidar su imagen o por querer mantener como una expectativa de mejoras en seguridad, pues afectan al final a toda la población, ¿no? Porque creo que disminuye las ganas de las personas que son víctimas de denunciar, de acercarse, porque al final pues no hay víctimas perfectas y creo que se puede encontrar cualquier defecto y a partir de ahí jalar el hilo para descalificar toda su versión, aún siendo pues víctimas de algún delito. Las dudas y la falta de confianza en la autoridad no son gratuitas. Recordemos el caso de Devani Escobar, donde la Fiscalía de Nuevo León fue incapaz de localizarla hasta días después, cuando fue hallada en la cisterna del hotel, el cual era el punto de reunión para su búsqueda. Que además filtraron información delicada del caso a la prensa. O el caso de Luz Padilla en Jalisco, donde las autoridades concluyeron que ella solita se prendió fuego. O incluso el reciente caso de Ariadna, cuyo cuerpo fue localizado en la carretera México-Cuernavaca y la Fiscalía Capitalina contradijo los resultados de la Fiscalía Morelense de que la joven había muerto de una congestión alcohólica. Incluso la jefa de gobierno ha sido muy vocal sobre el caso, denunciando nexos entre el fiscal Uriel Carmona y el presunto agresor de la chica. O la entonces Procuraduría de la Ciudad de México en tiempos de Rodolfo Ríos Garza, cuando intentó hacer pasar por suicidio el feminicidio de Lesbi Berlín, cuya respuesta de las mujeres en ese momento fue en redes sociales escribir: "Si me matan", seguida de decisiones personales con las que las autoridades podrían estigmatizarnos, puesto que sí, en casos que comprometen cuestionar si las políticas de seguridad y los protocolos de búsqueda realmente funcionan, siempre estarán en tela de juicio las relaciones familiares, la salud mental, la vida sexual, el historial académico y las decisiones personales de nosotras las mujeres. Este tipo de actuaciones envician y crean prejuicios a la opinión pública. Y como dijeron nuestros entrevistados de hoy, los hechos son otros y se necesita un periodismo profesional y ético que en verdad señale las problemáticas que enfrentan las autoridades sin perjudicar a las víctimas. La verdadera pregunta que las autoridades deberían estar persiguiendo no es por qué se fue, sino por qué fue localizada en circunstancias degradantes y por qué simplemente apareció y no fue más bien encontrada por las autoridades. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio Devani Escobar, el último peritaje, y el feminicidio de Ariadna y el pleito entre fiscalías. Te dejamos el link en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.